Claro, pues y ahí vamos a estar, somos bien cinéfilos, ya lo sabes. Bueno, nos visita en el estudio nuestro urólogo de cabecera, Andrés Hernández Porras. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Hoy vamos a platicar de un tema que yo ya le había compartido a algunos amigos míos, que seguramente estarán interesados y traigo algunas preguntas propias. Así es que vamos a platicar sobre la vasectomía, aquel procedimiento que pues para muchos hombres representa un cambio definitivo y decisivo, es decir, ya no podré volver a tener hijos. ¿En qué consiste el procedimiento de la vasectomía, doctor? Bueno, la vasectomía es cortar el paso de los espermatozoides hacia el exterior. El espermatozoide se sigue produciendo, pero solamente le cortamos la vía de llegada, ¿no?, al semen. Normalmente el espermatozoide se produce en el testículo, el semen se produce en algo que se llama vesícula seminal y en la próstata. Entonces, son dos cavidades, por decirlo de alguna manera, separadas, que se van a unir y van a salir con el eyaculado. Entonces, simplemente la vasectomía es cortar el paso del esperma, aunque siga saliendo el semen. ¿Qué puede esto ocasionar en el ser humano? Ya hablamos de que, bueno, esto es una forma de control natal. Finalmente, la razón fundamental por la que un hombre podría hacerse esto es precisamente por planificación familiar. ¿Hay alguna otra razón por la que se practique la vasectomía? La indicación médica son pacientes que tienen epididimitis crónica, o sea, que tienen infecciones frecuentes del testículo. Esa es la única indicación médica para hacer una vasectomía. Pero fuera de eso es control de la natalidad. ¿Y es reversible, doctor? Es reversible, la cirugía en sí es reversible y la conexión de los conductos deferentes se llaman estas vías. Pero después de 12 años, aunque se reconecten los conductos y queden bien reconectados, se forman anticuerpos antiesperma. O sea, el mismo cuerpo produce anticuerpos que matan a los espermas. Entonces, aunque quede bien conectado el paciente, puede ser que los espermas salgan muertos. Lo ideal para hacer la reconexión es antes de los 12 años. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el organismo genera anticuerpos para eliminar espermatozoides? Bueno, la formación del esperma lleva 7 pasos. Después del tercer al cuarto paso hay una barrera que se llama hematoespermática o hematotesticular. Eso quiere decir que no hay un contacto de la sangre con esas células, o sea, no llega la sangre en sí. Entonces no hay el cuerpo, cuando sale el espermatozoide, lo reconoce como extraño cuando se sale de sus vías. O sea, si nosotros vemos que el espermatozoide sale del testículo, va por una vía y ahora sale con el eyaculado, no tiene contacto con la sangre. Pero si por alguna razón, por ejemplo, el testículo se corta, por un accidente, el espermatozoide o los conductos del testículo tienen contacto con la sangre y eso puede hacer la formación de anticuerpos. Ahora, cuando se hace una vasectomía, nosotros cortamos esa vía y siempre hay un contacto del espermatozoide con lo que queda alrededor del corte. Y eso va a generar los anticuerpos. Entonces, al pasar del tiempo, después de estos 12 años, esos anticuerpos ya no van a permitir o van a dificultar más la fertilización, aunque se reconecte el paciente. Definitivamente es algo que el paciente, cuando lo hace, no debe de considerarlo como temporal. O sea, sí, definitivo. Así es. Ahora, la gran pregunta que muchos hacen, ¿esto finalmente tiene alguna afección en la producción de testosterona, en la capacidad viril del hombre que se practicó la vasectomía? ¿Vienen consecuencias? ¿Hay dolores? ¿Es dolorosa la práctica? ¿La recuperación es pronta? Bueno, en cuanto a las consecuencias, una de las preguntas que siempre hacen los pacientes es si le va a generar problema de deseo sexual. No genera problema de deseo porque la testosterona que se produce en los testículos pasa directamente a la sangre, no pasa por estas vías, entonces no se obstruye el paso. Entonces la virilidad del paciente sigue íntegra. Algún tiempo se asoció con cáncer de próstata, pero posteriormente se vio que los pacientes que estaban vasectomizados no tenían más riesgo de cáncer de próstata y esto ya ha sido demostrado por muchos estudios a nivel mundial. Y la otra duda que genera es si aumentan de peso los hombres, ¿no? Cuando se lo hacen realmente no aumentan de peso. El eyaculado sigue igual, o sea, el líquido sale igual, pero sale sin células, sin espermatozoides. Y el dolor es muy importante, el control después de la cirugía. El control después de la cirugía es no hacer muchos esfuerzos. Muchos pacientes dirán, bueno, yo hice esfuerzo, yo hice ejercicio y no pasó absolutamente nada. Pero al que le pasa el dolor,
es un dolor que es muy difícil controlar posteriormente. Es un dolor que cuesta meses quitar ese dolor. Entonces, lo básico es hacer la cirugía. El paciente puede volver a su trabajo en 2 días, en 3 días, pero no volver a hacer un ejercicio hasta dentro de unas 3 semanas. Por ejemplo, un ejercicio de brincos o de corretear, ¿no?